Salmo 33, verso 12. Es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él ha escogido como herencia. Palabra de Dios. Bienvenidos a Católicos para Católicos con su presentador Jesse Romero. Te invito a esta hora santa, a esta hora poderosa. Soy un católico cristiano y pues hermanos, ¿qué creo yo como un cristiano católico patriota y conservador? Pues principalmente soy un esposo enamorado con mi esposa, soy un padre y un abuelo orgulloso y varias cosas que yo creo que les voy a desarrollar en ese programa. Yo creo que la fe católica tiene que impactar la política. La fe católica tiene que impactar la moralidad de este país. Sin la fe católica, todo está perdido. Con la fe católica hay pura ganancia. Y hay que decir la verdad a los poderosos y vivir sin miedo. Y por lo tanto, aquí estoy cada semana reportando para el deber, para defender la fe católica, explicar la fe católica y pelear por este país. Y sí vale la pena pelear por este país. Hermanos, el primer tema, quiero hablar sobre lo que está pasando en Texas. Hay un choque en Texas entre el gobierno federal bajo presidente Biden, el peor presidente que hemos tenido en la historia de los Estados Unidos. Él está teniendo un choque con el gobernador Abbott de Texas. El gobernador Abbott declara que Texas tiene derecho a la autodefensa contra la invasión de inmigrantes en medio de una disputa con la administración de Joe Biden. La administración de Joe Biden, como ya les dije, el peor presidente que hemos tenido en 250 años de este país. Y Texas han tenido múltiples enfrentamientos por la seguridad fronteriza. Ahí está el choque. Han tenido múltiples enfrentamientos por la seguridad fronteriza. ¿Qué es el manejo del presidente Biden de la crisis fronteriza? Nos dice Fox News, nos dice, no estamos con los brazos cruzados. Punto final de comillas. El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo Nacional de Seguridad, John Kirby, comenta sobre la crisis de inmigración y sopesa el impacto que la crisis fronteriza puede tener en las elecciones de este año, 2024. El gobernador de Texas, un católico que practica la fe, se llama Greg Abbott, está promocionando el derecho a la defensa propia frente a una invasión de inmigrantes en la frontera sur. Mientras el Estado libra una batalla en múltiples frentes con la administración Biden, el gobierno federal ha roto el pacto entre los Estados Unidos, o podría decir, entre Estados Unidos en este país y los Estados Unidos, dice una extensa declaración del republicano de Texas, gobernador Abbott. El poder ejecutivo de los Estados Unidos tiene el deber constitucional de hacer cumplir las leyes federales que protegen a los estados, incluidas
las leyes de inmigración vigentes en este momento. El presidente Biden se ha negado a hacer cumplir esas leyes e incluso las ha violado. El gobernador de Texas, Abbott, actualmente está librando múltiples batallas legales con la administración de Joe Biden. Y el gobierno federal ha amenazado con emprender acciones legales por la toma de Shelley Park, de Eagle Pass, cerca de Eagle Pass, por parte de Texas. Mientras que hay demandas en curso contra la administración de Biden por cortar el alambre de púas instalado por Texas y el establecimiento de boyas en el Río Grande. Es un relajo lo que está pasando ahorita con este gobierno de Joe Biden. Esta semana la Corte Suprema dio un fallo a favor de la administración de Biden cuando concedió una apelación de emergencia para permitir a los agentes seguir cortando el alambre fronterizo instalado por Texas a lo largo de la frontera. Texas publicó esta semana imágenes del fortalecimiento de las barreras físicas a lo largo de Eagle Pass, que es una ciudad en la frontera de Texas y México. Eagle Pass está en el lado de los Estados Unidos, en Texas. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, promete que la lucha no ha terminado. Después del fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la capacidad de la patrulla fronteriza de cortar el alambre de púas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dice que la administración también ha presentado una demanda por una ley recientemente firmada que permite a los funcionarios estatales y locales de Texas arrestar a inmigrantes ilegales. El gobierno ha acusado a Texas de interferir con el control federal sobre la inmigración y la seguridad fronteriza y ha dicho que está poniendo en peligro a agentes inmigrantes. Greg Abbott, sin embargo, citó el lenguaje constitucional que exige que el gobierno federal proteja a cada estado contra la invasión y el derecho de los estados a proteger sus propias fronteras. Gobernador Abbott sostiene que el fracaso de la administración de Biden en el cumplimiento de esos deberes destapa una cláusula en el artículo 1 que reserva a este estado, Texas, el derecho de autodefensa. También artículo 1 señala que ya ha declarado una invasión para invocar la autoridad. El gobernador Abbott ya ha declarado que Texas está bajo una invasión para invocar la autoridad y a la que llama la ley suprema del país y reemplaza cualquier estatuto federal que establezca lo contrario. Es decir, Governor Abbott, él es el patriarca de Texas. Él tiene la voz final sobre ese estado. El Departamento de Justicia, por sus siglas en inglés DOJ, renueva el impulso de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos para actuar después de que Texas toma áreas fronterizas y bloquea la entrada de la patrulla fronteriza. Es poco probable que los argumentos de Abbott disuadan
a la administración que ha citado el presidente de la Corte Suprema sobre el control federal, sobre la inmigración y la autoridad fronteriza. Hermanos, lo que está pasando en Texas ahorita es un relajo. ¿Y quién está pagando por todo esto? Nosotros, los que pagamos los impuestos. Por eso todo ahorita está bien alto. Todo está bien caro. Porque el gobierno está gastando mucho de nuestro dinero. Y por lo tanto, esa es la pelea en la que estamos hoy día. Nosotros estamos peleando. Este es un debate. Mira, es fácil. Nosotros como católicos creemos en inmigración legal. Nosotros como católicos no creemos en inmigración ilegal. Esto no es enseñanza católica. La administración también ha afirmado que está siguiendo, el gobernador Abbott de Texas está siguiendo la ley de inmigración y ha señalado que el número de deportaciones desde mayo superó la totalidad del año fiscal del año 2019. En cambio, Governor Abbott dice que necesita más fondos del Congreso y una reforma migratoria integral para arreglar lo que dice es un sistema roto. Perdón, dijo eso el presidente Biden, que necesita más fondos del Congreso y una reforma migratoria integral para arreglar lo que dice es un sistema roto. Pero, hermanos, ya tenemos leyes en los libros sobre la inmigración. Lo que se está pasando aquí y nos están tomando como si somos tontos es que las leyes simplemente no están enforzando las leyes. No es que no tenemos leyes de inmigración en los Estados Unidos, es que cuando los demócratas están en poder del país, ellos no quieren aplicar la ley como está escrito. Ellos no quieren cuando están ellos en poder, los demócratas, ellos no quieren enforzar la ley. Y eso es muy triste. Porque un país sin ley no es un país. Los demócratas tienen que hacer cumplir la ley. La ley es para todos. La Corte Suprema, desafortunadamente, la mayoría apoyó a Biden en el caso de alambre de púas en la frontera de Texas, y el sindicato de la patrulla fronteriza arremete contra la decisión. Pues, ¿qué está pasando? Ya sea dejando a los inmigrantes a un lado de la carretera en pleno invierno, o instalando alambre de púas para hacer más peligroso el trabajo de la patrulla fronteriza, o promoviendo leyes extremas e inconstitucionales como la SB 4, o sus últimas acciones en Eagle Pass. El gobernador Abbott ha demostrado que no está interesado en soluciones y solo busca politicizar la frontera, dijo una declaración reciente de la Casa Blanca. La Casa Blanca es una casa izquierdista hoy día, una casa que promueve la cultura de muerte. El presidente Joe Biden, el peor presidente que hemos tenido en los Estados Unidos, ha sido claro en que necesitamos recursos adecuados y cambios de políticas.
y que nuestro sistema de inmigración no funciona. Por eso, en su primer día en el cargo, Joe Biden presentó al Congreso un plan integral de reforma migratoria y por eso está trabajando para encontrar un acuerdo bipartidista con el Congreso que incluya financiación y reformas significativas, añadió el presidente Biden. Hermanos, lo que está pasando ahorita en la frontera, no hay seguridad para protegernos. Y el catecismo está muy claro en sobre lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre inmigración. Nos dice en párrafo 2241, dice el catecismo, entre comillas, las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible, ahí está, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar, dice el catecismo, para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. Las autoridades civiles, atendiendo el bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los inmigrantes respecto al país de adopción. El inmigrante, dice el catecismo, está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge y a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas. Punto final de comillas. Hermanos, pues aquí están los puntos de la fe católica. El sentido común nos dice que ninguna nación puede absorber un número ilimitado de inmigrantes. Precisamente, hermanos, es imposible absorber un número ilimitado de inmigrantes. No se me vayan, vamos a una pausa. This is who it's about. Jesus Christ is King. Amen. And his mother is our mother. What does that mean? We are not called to flee the world, to run away when things are difficult, but as devout and faithful Roman Catholics, Catholic Christians, we are to renew our country, our world, our state. This is a common sense measure. This is a common sense vote. Somebody with some sense has to protect our children. You recognize that the war doesn't end on Tuesday. It doesn't even end in November, because this is a bigger spiritual battle that we're facing. This is more than just Ohio. It's more than just Kansas. It's more than just Michigan. When they come after one of us, they're coming after all of us. Hola, hermanos y hermanas en Cristo. Ahora quiero hablar sobre lo que está pasando en Ohio. Hay 50 estados en este país. Y en todos los estados, porque Joe Biden, que es un izquierdista y es el presidente peor que hemos tenido en los 150 años de este país, y supuestamente católico. Él es un católico falso, como se dice en inglés, fake Catholic.
Es un católico falso, el presidente Joe Biden. Y por lo tanto, porque él está tan involucrado en la cultura de muerte, vemos ahorita los izquierdistas, los demócratas por todo el país, que están ellos tratando de imponer leyes izquierdistas. Por ejemplo, en Ohio, quiero hablar un poquito de Ohio. Ohio prohíbe la atención médica de afirmación de género para menores y restringe a los atletas transgénero a pesar del veto del gobernador republicano. Mira, y eso está pasando por todo el país. Los demócratas, ellos no duermen, los izquierdistas. Ellos quieren cambiar este país en la moneda, donde dice un país bajo Dios, con Dios confiamos. Los demócratas quieren cambiar todo eso. Ellos quieren cambiar este país, no a un país bajo Dios, no. Ellos quieren un país bajo el gobierno. Y por lo tanto, ahí está el choque. Ahí está el choque. Nosotros estamos peleando para guiar ese país bajo los principios de Dios. Y hay muchas voces proféticas que nos han dicho de los desafíos del 20 siglo, el 21 siglo. Existe un libro muy revelador llamado La batalla por la iglesia americana, por el padre George Kelly. Fue escrito en 1979. El padre George Kelly alega que hay una guerra tipo guerrilla dentro de la iglesia americana. Y el padre Kelly también dice que la iglesia camina por donde sus líderes la conducen. Imagínate, la iglesia camina por donde sus líderes la conducen. Punto final de comienzo. En otras palabras, el liderazgo débil engendra una iglesia débil. Y el liderazgo fuerte de una iglesia católica engendra una iglesia fuerte. El Santo Padre Juan Pablo II dijo, entre comillas, el grito común que justamente se hace a favor de los derechos humanos, por ejemplo, los derechos a la salud, a un hogar, a un trabajo, a una familia, a la cultura. Todos estos son falsos y más que una ilusión si el derecho de nacer, derecho a la vida, no se defiende con una determinación máxima. Y en esto estamos, hermanos. Los demócratas, ellos están usando una determinación máxima para promover el aborto. Todo 9 meses en todos los 50 estados. Pero les quiero hablar en Ohio sobre lo que está pasando en Ohio con los izquierdistas. Pues la nueva ley en Ohio, las cirugías de reasignación de sexo y las terapias hormonales a menores de 18 años. Imagínate. Estamos criticando este movimiento trans por infiltrarse en los deportes femeninos. Esto nunca será justo. Nunca. Porque, hermanos, lo que está pasando aquí es
medicina Frankenstein, del doctor Frankenstein. No es medicina. Es medicina para mutilar una persona inocente. El presentador Tommy Lahren opina sobre el hecho de que a la golfista transgénero Hailey Davidson se le haya pedido que se someta a una prueba de testosterona en medio de preocupaciones de tener una ventaja biológica sobre las mujeres biológicas. Ohio ha prohibido las atenciones médicas de afirmación de género para menores y ha restringido la participación de mujeres y niñas transgénero en equipos deportivos. El Senado del estado, dominado por los republicanos, votó a favor de anular el veto del proyecto de ley del gobernador republicano Mike DeWine. La nueva ley prohíbe las cirugías de reasignación de sexo a las terapias hormonales para personas transgénero menores de 18 años. La medida también prohíbe a las niñas y mujeres transgénero participar en equipos deportivos femeninos y femeninos tanto en el nivel de kindergarten hasta el 12 grado como en el nivel universitario. Hermanos, Ohio, ese estado que era muy conservador, se ha convertido en el estado número 24 en imponer restricciones a los atletas transgénero. Como ya les dije, la golfista transgénero que se llama Hailey Davidson, ella acepta que los hombres tienen ventajas físicas sobre las mujeres. Y Ohio ha prohibido la atención médica de afirmación de género para personas menores de 18 años. Eso es algo bueno. Eso es algo muy bueno. Y también lo que estamos sabiendo es la medida o el otro país, Arkansas y Tennessee, fueron los dos primeros estados en poner límites a los tratamientos médicos transgénero para menores en el año 2021. Al menos 22 estados han aprobado leyes que restringen o prohíben el tratamiento de reasignación de sexo para menores transgénero. Entre ellos se incluyen la mayoría de los estados del sur, así como un puñado de estados del medio oeste. Según la campaña de derechos humanos, el grupo de defensa LGBTQ más grande de los Estados Unidos, el 35% de los jóvenes transgénero viven en estados que han prohibido el tratamiento médico para personas transgénero. La golfista transgénero Hailey Davidson rechaza el odio desinformado, dice ella, en medio de la indignación por su victoria en el circuito de golf femenino. Y la gente participa en una manifestación con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero en el centro de la ciudad de Roma, Italia. Imagínate eso, qué vergüenza que eso está pasando en Roma, afuera del Vaticano. Y en Florida, los proveedores de atención médica pueden ser acusados de un delito grave por tratamientos de reasignación de sexo. La prohibición estatal también permite que los menores que estaban recibiendo bloqueadores de la pubertad o terapias hormonales continúen con el tratamiento. ¡Qué vergüenza!
El expresidente Donald Trump dijo que haría ilegales los tratamientos médicos para personas transgénero si fuera elegido nuevamente para la Casa Blanca. El gobernador DeWine de Ohio también recibió críticas de su propio partido por su decisión. Y él explicó que su opinión al respecto es de pro vida. Que su opinión al respecto es de pro vida, es lo que dijo. Pero el proyecto de ley de Washington para permitir intervenciones médicas transgénero en menores sin el consentimiento de los padres es lo que quiere Joe Biden. En última instancia, creo que se trata de proteger la vida humana. Muchos padres se han dicho que sus hijos no habrían sobrevivido, estarían muertos hoy si no hubieran recibido el tratamiento que recibieron en uno de los hospitales infantiles de Ohio, dijo el gobernador DeWine. También me han dicho aquellos que ahora son adultos que de no haber recibido esta atención se habrían quitado la vida cuando eran adolescentes. Defensores de las personas transgénero marchan desde la mansión del gobernador de Dakota del Sur hasta el Capitolio en Pierre, Dakota del Sur. Los hermanos, ahí está la pelea, ahí está la lucha. Nosotros estamos viviendo en una etapa donde hay mucha desorientación diabólica. Y tenemos que tener el valor y el coraje de decir lo que es malo y lo que es bueno. Por ejemplo, no hay que tener miedo y decir la práctica del homosexualismo es algo malo, es pecaminoso. Y la práctica del matrimonio, el sacramento del matrimonio, hombre y mujer, en la Iglesia Católica es una práctica buena. Los Estados Unidos me recuerda de esa ciudad pecaminosa, ese país pecaminoso. Nínive en Asiria. Jonás, el profeta, capítulo 4, verso 11. Él dice, entre comillas, ¿dónde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir el bien y el mal? Palabra de Dios. Nota. Dios está triste porque él está mirando la ciudad de Nínive en el país de Asiria. Y el profeta Jonás escribe que donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir el bien y el mal. Los demócratas no saben distinguir el bien y el mal. Necesitamos voces claras como el arzobispo Fulton Sheen. Él dijo, entre comillas, rehusarse a tomar un lado en los grandes asuntos morales es en sí una decisión. Es en efecto un consentimiento al mal. La tragedia de nuestros días es que aquellos que aún creen en la honestidad carecen del ardor y de la convicción, mientras que aquellos que creen en la deshonestidad están llenos de pasión y convicción en su error. Muy claramente lo dijo. Hermanos, el diablo siempre ha usado la matanza o la persecución de los niños para disminuir o parar el avance del evangelio de Jesucristo. Recuerden, hermanos, que el primer atentado se ve en Egipto, en Éxodo capítulo 1, cuando la matanza en masa de los niños varones se ordenó para aplastar la vida y el trabajo de Moisés. Ahora como el pueblo de Dios
vivió en la tierra prometida, Satanás los seduce a que se mezclan con los pueblos cercanos que practicaban la idolatría, incluyendo el sacrificio de sus niños y niñas, quemándolos vivos en los pies de sus dioses falsos, como nos dice en Salmo 106, verso 37-38. Estas prácticas de matar y perseguir niños es precisamente la razón del castigo al exilio de Israel. Y la historia sigue su rumbo a la encarnación, donde la vida de Jesús llega a ser el blanco causando la matanza en masa de los niños inocentes de Belén por el rey Herodes. Y finalmente, en nuestros tiempos, el aborto, la mutilación de los niños, de sus cuerpos. Estas cosas, hermanos, son una abominación ante los ojos del Señor. Y nosotros tenemos que ser discípulos fieles y evangelizadores, tal como lo indica el libro del Apocalipsis, capítulo 12, verso 17. Nos dice, la guerra en contra de Cristo y su iglesia es simbolizada en el intentado descrito de matar una criatura al nacer, y el triunfo del evangelio se ve en la victoria de la vida. La palabra de Dios es muy clara. Dice en Proverbios 24:11, libra a los sentenciados a muerte, salva a los que son arrastrados al suplicio. Palabra de Dios. Hermanos, en Proverbios 24:11 dice la Biblia, pues la iglesia entera está bajo la pena de la obediencia de este mandamiento, que es el mandamiento divino de poner alto a la matanza. Hermanos, no se me vayan, vamos a una pausa. But I know where our country is at. I know what it's going to take. And for anybody that's been following me or listening to me, and I use the phrase local action equals a national impact. Local action has a national impact. What does that mean? That means now every single American has to stand up, step up, and speak up. Hermanos y hermanas en Cristo, me llamo yo Jesse Romero. Pues, ¿qué pasa cuando la democracia está en manos de una mayoría inmoral, como hoy día lo vemos? ¿Existe una solución cuando una sociedad o cuando la sociedad es corrupta? Desde la debacle electoral del año 2020. Haríamos bien en aprender de los errores de nuestros hermanos en Italia. Hace bastante tiempo, el Parlamento italiano votó a favor de anular las sentencias de prisión impuestas a políticos condenados. ¡Qué locura! ¿Por qué Italia ha anulado las sentencias de prisión impuestas a políticos condenados por recibir contribuciones ilegales a sus campañas? Se determinó con los aportes ilegales a campañas políticas eran simplemente delitos civiles, dice Italia, y no delitos como lo establecía la ley anterior. Y como resultado, los condenados solo serían multados y no encarcelados. ¡Qué locura!
Todos los partidos del país, tanto los comunistas como los miembros pro-autonómicos de la Liga Norte, se unieron a miembros de partidos manchados de corrupción para lograr que se aprobara la ley. Y las contribuciones políticas ya no son ilegales, siempre que se utilicen exclusivamente para financiar campañas electorales. La nueva ley era retroactiva y beneficiada a los acusados. La ley italiana es un ejemplo que muestra cómo el financiamiento de campañas es un problema muy real que afecta a tantas naciones modernas. Ante la posibilidad de corrupción, a menudo se pregunta si es lícito financiar candidatos. En principio, un hombre rico o un empresario corporativo que paga una gran suma de dinero para financiar la campaña política de un político con ideas similares a las suyas no debería ser censurado por ello. De hecho, un hombre que puede ayudar financieramente a elegir a un candidato con una plataforma capaz de salvar a su país mostraría un gran tacañería si no lo hiciera. De hecho, que un hombre rico haga una donación para que uno más pobre sea elegido no es deshonesto, incluso puede considerarse un acto de virtud. Miren, sin embargo, esto cambia cuando un empresario apoya a un candidato presidencial por razones distintas a la afinidad ideológica. Si financia la campaña del político para que pueda recibir sobornos y contratos comerciales más adelante, entonces su acuerdo es espurio. El asunto empeorea cuando los sobornos involucran a empresas que no son rentables. Un acuerdo de este tipo transforma un acto de idealismo en un acuerdo corrupto y, por tanto, es ilícito. Además, el empresario puede exigir al Estado un precio mucho más alto que él exigiera un competidor que no haya contribuido a la elección del candidato. Así, al cobrar un precio desproporcionado por los servicios prestados, el trato adquiere un carácter irrefutablemente deshonesto. Las granjas dependen de la preservación de la propiedad privada para su existencia. Pero vemos hoy día una corrupción y sistema de gobierno. En teoría, este tipo de fraude en las campañas políticas no siempre ocurre. Depende de las personas involucradas. La gente honesta trabajará por el Estado y el bien común. Por lo tanto, no se puede sacar de esto un argumento contra una forma particular de gobierno o contra el sistema capitalista. Solo se puede inferior que el fraude. Solo se puede inferior que el fraude. Puede tener lugar en una democracia, afirmación que también se puede hacer contra otras formas de gobierno. Las consideraciones anteriores son variaciones de un pensamiento central, descrito por la máxima del derecho romano. Un dicho que va así: te doy para que tú me des, hago por ti para que tú hagas por mí. Es un dicho romano. Este acuerdo puede ser honesto o deshonesto, dependiendo del entendimiento de las partes involucradas.
La deshonestidad puede ocurrir en cualquier forma de gobierno. También puede ocurrir en cualquier sistema económico. Sin embargo, es bueno recordar que el comunismo es intrínsecamente malo y los regímenes comunistas convirtieron a los miembros de su partido, particularmente a sus dirigentes, en una nomenclatura o una casta privilegiada en la antigua sociedad soviética. Esto se hizo más evidente tras la caída del muro de Berlín. Por lo tanto, el meollo de esta cuestión no se encuentra en una forma particular de gobierno o sistema económico, reside en el grado de moralidad pública y particularmente en el comportamiento de los funcionarios políticos, que muchos son deshonestos e inmorales. Cualquier acto inmoral, incluso realizado individualmente, afecta a toda la sociedad. El hecho es que estos tratos fraudulentos no tienen lugar cuando la gente toma en serio la existencia de Dios y realmente acata su ley. Sin embargo, en países cuyos habitantes no creen seriamente en la existencia de Dios ni cumplen su ley, un cierto número puede robar y beneficiarse de bienes que no son suyos. Y no se trata solo de una cuestión económica, aunque tiene un lado económico. No solo una cuestión política, aunque tiene un lado político. Más bien, todo este tema es fundamentalmente religioso y moral. En un país sin religión ni moral, las cosas necesariamente avanzan hacia el completo desmoronamiento de todo orden económico, político y social. ¿Qué pasa con la reprensión contra el robo? Evidentemente, todo tipo de ilegalidad e inmoralidad debe ser reprimida categóricamente. Sin embargo, castigar a los ladrones nunca eliminará el robo. Esto se debe a que el número de ladrones tiende a crecer exponencialmente en un país cuya población no obedece los 10 mandamientos. Si se arresta a 5 ladrones, la población total de ladrones no se reduce en 5. De hecho, se han abierto 5 vacantes y surgirán 50 nuevos candidatos para cubrirlas. El problema es fundamentalmente moral y como tal también implica consideraciones religiosas. Miren, vemos interferencia estatal. En la legislación semicomunista de muchas de las llamadas naciones modernas no comunistas, las crecientes restricciones a la propiedad privada están llevando a una situación en la que el pleno ejercicio del derecho de propiedad depende de la autorización del Estado. Así, por ejemplo, no hay países donde los derechos menores que pertenecen legítimamente al propietario de la tierra solo pueden desarrollarse con el permiso del Estado. Para obtener este permiso, una persona honesta a menudo se ve obligada a pasar por obstáculos legislativos y recurrir a sobornos para evitar una postergación indefinida. En este caso, se le pide que entregue dinero para ejercer un derecho que le corresponde legítimamente. Es el Estado el que roba cuando limita injustamente el derecho de propiedad. Las irregularidades de esta naturaleza se extienden posteriormente a los sobornos políticos de todo tipo.
Este comportamiento se extiende a toda la población. Por lo tanto, quienes pagan sobornos son considerados inteligentes, mientras que quienes no lo hacen son considerados tontos. Los inteligentes ganan dinero, quienes nos sobornan poseen propiedades que no pueden utilizar. Esta es la consecuencia inexorable de una intervención excesiva del Estado en la economía. Hermanos, el robo se hace oficial en la política, desafortunadamente. Ahí está lo triste. Si la gente honesta se le pide que pague sobornos, ¿qué se puede decir de los deshonestos? El soborno se extiende como una mancha de aceite sobre una tela y penetra todo el tejido de la sociedad. En un momento dado, el número de ladrones llega a ser tanto alto que es prácticamente imposible reprimir el crimen sin encarcelar a toda la nación. Se adopta entonces la fórmula italiana antes mencionada, que dice: el soborno ya no se declara delito, sino simplemente una infracción sujeta a multas. En realidad, existen dos multas: el soborno para el funcionario público y la pena para el Estado. La persona es libre de hacer lo que quiere. El robo se oficializa. Así, un ladrón común y corriente que roba un coche puede ser castigado con prisión, mientras que un político que trafica con influencias para su campaña electoral no es encarcelado, simplemente paga una multa. ¿Cómo está recibiendo fondos ilícitos? Todos salen ganando. Todo el mundo roba. Y robar se convierte en una costumbre oficial. Hermanos, el fin de la propiedad privada, ¿qué piensas tú? Cuando el robo se oficializa así, la propiedad privada está condenada a la extinción. Cuando el robo se generaliza, las ventajas ilícitas se convierten en la norma, no solo en los negocios del Estado, sino también en todos los negocios. En tal contexto, el trabajo honesto pierde prestigio e influencia y es reemplazada por la práctica de ganar dinero de manera deshonesta. El robo se convierte en ley de la sociedad. El sistema económico es víctima del soborno y el país se convierte en una cleptocracia. Y lo que estamos viendo es el caos es objetivo. Esta desintegración de la sociedad conduce a un debate distorsionado entre comunismo y capitalismo. Los comunistas afirman que el robo está muy extendido en los regímenes capitalistas. Sin embargo, la situación en los países de Europa del Este que emergen del comunismo muestra que un régimen comunista, el robo y el soborno estaban generalmente, aunque no oficialmente, establecidos. Así, el público está confundido por esas acusaciones mutuas de robo y concluye que el mundo está condenado a la anarquía y el caos. En un régimen donde el robo se tolera oficialmente, no hay razón para distinguir, no hay razón para discutir, entre capitalismo y comunismo. Todo se vuelve confuso porque el comunismo se vuelve equivalente al capitalismo y viceversa. Todos se convierten en ladrones, excepto los pocos que todavía creen en Dios. Leyes como la aprobada en Italia son los primeros pasos hacia la generalización de un sistema jurídico similar al descrito anteriormente.
Tarde o temprano, ese sistema afectará a todas las naciones del mundo. El resultado final será la pérdida total de la moral pública, la compostura política y el orden social. ¿Qué remedio hay? Lo que realmente le falta a la sociedad actual son esas élites morales por excelencia en las que las familias todavía conservan el recuerdo de sus antepasados, todavía valoran su reputación de honestidad y todavía desean servir como modelos para la sociedad. Se han hecho tantas cosas que han arruinado concretamente el prestigio de las verdaderas élites. Si no se hace nada para restaurarlos, no se podrá hacer nada. Y en nombre, pues la única solución real, se podría argumentar que muchos que con razón ven la falta de religión como un mal, podrían comenzar a practicar la religión y así eliminar lentamente la corrupción. Sin embargo, muchas de esas mismas personas no asumirán un papel de liderazgo en la difusión de la religión porque ven que insistir en una atmósfera de austeridad y severidad a ciertos jugadores. Hermanos, ya se me fue el tiempo. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima vez. Que viva Cristo Rey y que viva la Virgen de Guadalupe. Adiós.